Hola, soy Nuria Gou, psicóloga y psicoterapeuta, y hoy hablaremos de el miedo al cambio. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar y emprender? El miedo es un factor determinante que nos lo impide. Cuando el miedo que tenemos está relacionado con riesgos y peligros reales, ese miedo nos ayuda a sobrevivir, nos protege. Pero cuando el miedo está relacionado con riesgos o peligros imaginarios o desproporcionados, nos impide avanzar y cambiar cosas en nuestra vida. De hecho, los supervivientes de todas las especies lo han sido porque han podido tolerar el miedo y adaptarse a los cambios de su entorno. Nelson Mandela tiene una frase que decía: no es más valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Seguramente nos habremos encontrado con algún amigo o conocido que tenía un objetivo en mente y lo ha logrado. Ha logrado ese objetivo. Y cuando nos lo comenta, nosotros, ¿qué pensamos? Porque quizás nosotros también teníamos o tenemos algún objetivo y no sabemos cómo llevarlo a cabo. ¿Qué pensamos cuando nuestro amigo nos dice: he conseguido ese objetivo que yo tenía? Quizás que tenía suerte, pensamos que tenía suerte, pensamos que se ha esforzado. Puede ser. Quizás estos dos factores están en su forma de funcionar. Pero lo que seguramente es lo más importante es que ha podido conquistar el miedo a ese cambio que quería hacer. Y nosotros también lo podemos hacer. Pero posiblemente hay una serie de creencias limitantes que nos lo impiden. Hay tres factores que nos ayudan a explicar un poco el origen de nuestro miedo. Uno es el que está relacionado con la supervivencia. Ese sería un miedo que nos protege, por tanto un miedo positivo. Luego está un miedo que está relacionado con nuestra personalidad, la manera de ser que tenemos y de funcionar, relacionada con patrones de comportamiento que hemos aprendido de nuestros educadores, nuestros padres educadores. Quizás eran más o menos miedosos y nosotros hemos funcionado a veces de la misma manera y a veces todo lo contrario. Y luego está otro factor, que es un factor que tiene que ver con un mensaje cultural y social, y tiene que ver con que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no se propicia la emprendeduría y el hecho de cambiar. Y eso está muy relacionado con la necesidad de seguridad. Tenemos una gran necesidad de seguridad y cuando hacemos un cambio tememos perderla. O sentimos que la vamos a perder, porque a veces ni siquiera pasa por el pensamiento, es una sensación. Y eso nos echa para atrás y entonces no avanzamos. Os propongo un pequeño ejercicio. Haced una lista de las cosas que os dan seguridad y luego hacéis dos sublistas, una con las cosas que os dan seguridad que tienen que ver con factores externos y otra sublista de cosas que os dan seguridad y que tiene que ver con factores internos vuestros. Luego las comparáis y veréis que ese ejercicio os da unas pistas que os pueden servir para solucionar y entender una serie de cosas en relación a vuestros miedos y a vuestras seguridades. Cuando vamos a cambiar, cuando queremos cambiar, nos resistimos al cambio. ¿Y por qué nos resistimos al cambio? Justamente porque tenemos miedo a perder la seguridad que teníamos. Y la seguridad que teníamos está relacionada con las cosas que teníamos antes y que nos proporcionaban esa supuesta seguridad. Por eso invertimos tan poco en cambiar y emprender, en perder el miedo. Pero invertimos en asegurarnos. Hay seguros para todas las cosas, de todos los tipos. Y ahí vemos ese miedo, invertimos en estos seguros, pero no invertimos en la posibilidad de cómo perder el miedo para poder cambiar. Una cosa es situar la seguridad en factores externos, serían nos aseguramos en relación a cualquier cosa, y otra cosa es apoyarla en factores internos, es cómo pierdo el miedo a hacer cosas yo mismo y cambiar. Y es importante tener en cuenta que en nuestra cultura
no se propicia la emprendeduría. No se propicia y las personas que están a nuestro alrededor muchas veces son muy conservadoras. Cuidado, no hagas eso, cuidado, no hagas lo otro. Bueno, cuidado, ¿vamos a quedarnos como estamos o queremos hacer alguna cosa para avanzar? A veces es importante no escuchar esos mensajes, o bien escucharlos y cuestionarlos. Y entonces también estos mensajes nos darán una pista de nuestro miedo, porque están conectados y en sintonía con nuestro miedo. Alguien nos dice, cuidado, te vas a arriesgar. Nosotros ya lo pensamos que nos vamos a arriesgar. Pues en ese momento, cuando alguien nos dice eso, ponerlo en cuestión y pensar, sí, sé que me voy a arriesgar, voy a invertir para perder mi miedo a hacerlo. La seguridad está relacionada con las cosas que perdemos en el momento del cambio o creemos que vamos a perder. Esas cosas son las que dejamos atrás, las que pertenecen a nuestro pasado. De todas maneras, hay una frase que está muy de moda, que es, si quieres avanzar, si quieres conquistar el futuro, no mires al pasado, porque te vas a encallar ahí, y mira siempre al presente y al futuro. Bueno, eso es falso. Lo importante es no encallarnos en el pasado, pero es muy importante revisarlo y tenerlo en cuenta porque el pasado nos da pistas de las cosas que hemos hecho y hemos hecho bien y tenemos ahí unos recursos que hemos aprendido, y también es importante para revisar las que hemos hecho mal, en las que nos hemos equivocado, y entonces rectificarlas, buscar el error y saber aprender una lección de eso. Pero no olvidar el pasado. El pasado forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Si olvidamos el pasado o lo dejamos aparte y lo arrinconamos, es como si estuviéramos renegando de nosotros mismos. El pasado es parte de nosotros y conforma nuestra identidad. Y hay que poderlo recuperar y sacar todos los aspectos buenos del pasado, tenerlo en cuenta. Muy bien. Esas pérdidas que comentaba están relacionadas con el miedo a equivocarnos, vamos a perder la seguridad, el miedo a fracasar, no saber cómo enfrentarnos a situaciones nuevas, no tener herramientas para hacerlo, qué dirán los demás, qué más voy a perder. Hay muchas ventajas en el hecho de poder cambiar, de poder tener una capacidad de adaptarnos a nuestro medio y poder avanzar. Crecemos en autoestima, maduramos a nivel interno, aprendemos a ser más flexibles porque incorporamos puntos de vista diferentes, y eso nos hace tener muchos más recursos y confiar más en nosotros mismos. Muy bien, hasta aquí el miedo al cambio, la charla sobre el miedo al cambio, y os espero en el próximo vídeo.